Tengo un problema con este sartén. El problema es que lo necesito. Déjenme explicar. A mí no me gustan las sartenes con capas antiadherentes por múltiples razones. A la salud no me voy a meter porque todavía la ciencia está de ambos lados. Hay estudios que dicen que es peligroso si ingieres estas partículas que nunca se desgasten en la naturaleza. Otros dicen que no hay problema, así que ahí no me meto. Pero es una capa que se desgaste con el tiempo. Eso significa que tenemos que tirar esto y comprar uno nuevo, como una vez al año. Y una sartén de esto necesita unos 40 kilovatios de energía para producirse. Eso obviamente tiene un efecto ambiental bastante heavy, mientras es cierto que muchos de esos son de aluminio y el aluminio se puede reciclar. Si tienes esta capa y la fusión de la capa con el aluminio, eso lo hace bastante difícil de reciclar este tipo de sartén. Y como necesito comprar una nueva como cada año, tampoco vale la pena invertir mucha pasta. O sea, no voy a invertir mucho dinero en una sartén que la voy a tener que recomprar en un año, ¿no? Y eso significa que las sartenes que compras de este tipo suelen ser no de los mejores, no de los mejor fabricados. Este, por ejemplo, tiene un mango que se mueve, la capa de aluminio es bastante, pues no muy gruesa, entonces la distribución del calor no es ideal. En total, realmente no me gusta cocinar con ese sartén porque no da gusto. Pero también es cierto que para algunas cosas lo necesito. Si quiero cocinar algo con huevo o hacer unos crepes o unos panqueques, esto lo puedo hacer mejor que en ningún otro lado con un sartén de estos porque no me va a pegar. Y para esas razones siempre tengo una de estos en casa. Pero la verdad que no me gusta tener esto en casa. Entonces investigué un poco y lo que podía ver en internet es que mucha gente dice que hay una sartén de una forma natural que te dura toda la vida y que te da las mismas propiedades si la cuidas bien. Es la sartén de hierro. Así que fui y compré una. Esta sartén es de la empresa de Bouyer, que es una empresa francesa que, de lo que le he leído, es la mejor de todas, o una de las mejores de todas. Voy a usar este sartén en los próximos 30 días y luego les voy a decir qué tal el trabajo para mantenerlo, qué tal los resultados para cocinar y qué tal la calidad esa de antiadherente que estamos buscando. ¿Listo? Vamos al lío. Ese sartén está hecho de hierro, de nada más que hierro. Entonces no tiene otros materiales, otras cosas, otras capas ni nada. La diferencia entre esta y la de hierro fundido, por ejemplo, es que la de hierro fundido está hecha en un molde de arena y eso hace que tiene como la superficie un poco como de arena. Esta no, esta es un pedazo de hierro y nada más. Entonces es muy lisa y eso nos ayuda para cocinar tipo antiadherente. Estos sartenes vienen solamente con un poco de papel y un poco de cartón y para que no oxiden en el camino lo tienen una capa de cera de abejas encima para que le protege en el camino a tu casa. El mango sí que tiene como un plástico encima que es un epoxi que ayuda para que lo puedas tocar sin quemarte cuando estás cocinando. Y acá la tenemos. Se siente un poco la cera de abeja. Por eso se tienen ese B de bee, que es abeja en inglés. Por eso se llama así esa sartén que viene como con esta capa. Lo que hay que hacer con esos sartenes es curarlos. Así que para el primer día lo vamos a curar y al día 2 vamos a usarla a cocinar. Vamos a curar nuestra sartén. Es la primera vez que lo hago, así que eso va a ser interesante. Para curar la sartén sacamos la capa de cera de abeja que tiene esa sartén de fábrica. Lo metemos a un fuego medio hasta que se atempere bien y luego lo vamos a meter una capa súper fina de aceite y luego lo vamos a meter al horno para facilitar esta unión entre el aceite y el hierro. Existen dos formas para curar una sartén. Una es en la placa o en el fuego, en el gas o en la estufa y la otra es en el horno. De Bouyer, el fabricante de este sartén, dice que en el horno esta sartén no debe estar más de 10 minutos. Por el epoxi que tiene el mango. Como a mí no me interesa tanto que el mango se quede perfecto, lo voy a tratar y lo voy a probar igual hacer en el horno una vez para ver qué tal y para poder decirles que si funciona o no. Pero si lo hacen en casa, ojo que el fabricante dijo que no.
Para eso tengo 3 opciones de aceite. Acá tengo un aceite mineral de calidad alimentaria, así que supuestamente se puede usar, pero en este caso, como vamos a comer de ahí, este aceite lo uso como para mi tabla de cortar, por ejemplo, que ahí está súper bien, o para este mesón, cuando se seque lo mete un poco de esto. Pero en este caso no lo recomiendo. Tampoco es recomendable usar aceite de olivas o mantequilla o ghee o estas, porque pueden ponerse rancios con la alta temperatura que vamos a usar, y esto no nos favorece en este tiempo. Entonces, esto es la única vez donde yo uso aceites refinados. Tengo acá 2 aceites refinados. Eso es el aceite de girasol, el de toda la vida, este es, no sé si de Mercadona o de Lidl. Normalmente yo no cocino con estos aceites refinados porque pues no me gustan. Hay diferentes posiciones ahí, pero a mí me gusta más cocinar con aceite de oliva, con ghee. Y si necesito un aceite con un punto de humo un poco más alto para freír, por ejemplo, yo uso personalmente el de coco o el ghee. O si es el aceite de oliva, existe el aceite de orujo, que está bastante bien para esto. Para curar el sartén vamos a necesitar un aceite refinado. ¿Por qué? Para que funcione bien eso necesitamos que el punto donde cocinamos esta sartén tenga la temperatura más o menos igual o un poco más alto que el punto de humo de los aceites. El aceite de oliva tiene un punto de humo bastante bajo, entonces esto no nos funciona. Esos 2 aceites tienen el punto de humo diferente. Este, que es de girasol, tiene un punto de humo más o menos a 256 grados Celsius, 250, 260, por ahí. Este, que es uno de pepita de uva, o sea, es como un aceite que se hace, que también es refinado, no es un aceite natural. Este aceite está hecho de las pepitas de la uva. Este es el aceite que todo el internet dice que es el mejor, porque tiene un punto de humo de 216 grados más o menos. Me funciona bastante bien porque lo puedo cocinar ese sartén entonces a 220, 1 hora, con la capa de este aceite encima, y me va a funcionar. Acá tenemos nuestro sartén que está bastante caliente, o sea, no lo puedo... Mejor no lo toco, pero tampoco es así que tira humo, ¿no? Y entonces ahora le voy a aplicar el aceite. Acá tenemos el aceite de pepitas de uva, como lo hemos dicho. Voy a dedicar un trapo de ahora para siempre para curar sartenes. ¿Por qué? ¿Por qué no? No me gusta usar mucho papel de cocina, y estos trapos de esta forma no tiran nada, así que se pueden usar bastante bien para esto. Así que vamos al lío. Voy a usar un poquito de aceite nomás, no voy a hacer mucho. Y voy a entrar con este trapo y aplicarlo bien a todos lados. Esta vez, que es la primera vez que lo hago, que lo voy a hacer al horno, también lo voy a curar por abajo, porque no quiero que se oxide. Por abajo no se necesita muchos pasos de curar. Por arriba, donde vas a cocinar, sí vamos a poner como unos 5 vueltas. Por debajo solamente necesito una, porque no lo voy a usar para cocinar. Entonces, cuando lo meto al horno, hago la por debajo. Cuando lo hago después en la placa de inducción, no lo voy a curar de abajo, porque esto se queda como bastante feo en la placa de inducción luego. No quiero limpiar. Así que voy a meter acá también una capa. Como veis, la capa que estoy aplicando es súper fina. Es como básicamente como si no fuese existente, ¿no? Como ven acá, o sea, es muy fino. Es como solamente meter un poquito. Y esa sartén ahora va al horno a 220 grados por 1 hora. Ha pasado 1 hora. Bueno, mentiras. En realidad han pasado 2 horas, porque después de 1 hora en el horno lo dejé enfriar en el mismo horno. Así que eso llevaba su tiempo. Todavía está un poco caliente, pero ya lo puedo tocar, no pasa nada. Como veis, este sartén ha cambiado de color. Ahora es como un dorado, un bronce súper lindo. Eso es normal. Con el tiempo y con el uso se va a oscurecer más. El mango, aunque el fabricante dije que no más de 10 minutos en el horno, como veis el mango está como nuevo. Bueno, en mi caso no pasa nada, con ustedes podría ser diferente, así que si ustedes lo quieren hacer, yo no prometo nada. Pero este mango está como nuevo, así que
Creo que le voy a hacer una segunda vuelta al horno y luego lo vamos a hacer 2 o 3 vueltas en la estufa como lo propone el fabricante de Buyer. Segunda vuelta al horno, ya está enfriado y como veis el color está como más oscuro, más bronceado. Se nota que hay una capa de algo, pero no es para nada grasoso, para nada pegajoso, sino nada de eso. Así que esto es lo que queremos. Ahora vamos a probar el curado que nos ofrece y que nos recomienda el fabricador, el de Buyer, que es en la estufa. Lo metemos a la estufa, lo ponemos a calentar a medio caliente, lo metemos bastante aceite de la pepita de uva, hasta que sale humo del aceite, lo enfriamos, sacamos lo que hay del aceite, o sea, casi todo, como que solamente queda como la capita, que casi que nada, y volvemos a calentar el sartén y lo dejamos en caliente un par de minutos y lo dejamos enfriar. Bueno, final del primer día. Como veis, así se ve el sartén. Estoy un poco preocupado porque en el centro, como veis, que se ve como un poco diferente que el resto. Pero bueno, calculo que eso sería normal, vamos a ver. Eso tomó mucho más tiempo que esperado. Yo pensé que eran como 3, 4, 5 horas y no, es la 1 de mañana y acabo de hacer esto, así que no voy a hacer el test hoy. Mañana vamos a hacer la primera cocción, así que mañana el desayuno vamos a ver qué tal nos sale en esta sartén. Bueno, en el día 1, muy nervioso. Yo tenía mucho miedo de hacerlo mal, de dañarlo, no sé qué, de hacer mal la sazón. Entonces me vi muchos videos en YouTube, leí mucho, hice mucha investigación sobre sazonar, sobre el desempaque de todo. Por cierto, si tienen mascotas, a mi gata le encantó el empaque. El empaque es un papel de cera. Entonces le encantó mucho, le estaba jugando como una semana con ese papel, así que este sartén fue un regalo para mí, pero también para mi mascota. El segundo día empecé a cocinar y fue terrible, todo pegado, los huevos pegados, la tortilla pegado, todo me salió mal. Hice muchos tests y no entendí bien por qué, pero que realmente era súper fastidioso, que era un desastre. Y después de hacer 5 horas de hacer la sazón súper cuidadosa y todo, era como un poco un shock. Después me di cuenta que estaba cocinando con demasiado calor, como este sartén es de acero de carbono. La distribución del calor es mucho más ágil, digamos, y entonces esto fue como un poco el problema. Y también creo que es un poco como los panqueques, ¿no? Porque el primer panqueque siempre te sale mal y yo creo que con esos sartenes es lo mismo con las sazones, que la primera vez que cocinas te va a pegar, pero hay que seguir, hay que tener fe porque sí puedo dar fe que esto va a mejorar. Después de un par de días, como el día 5, ya cambió. Cada vez que se pegó, la única cosa que hice fue como meterle un poco de aceite, meterlo a la estufa y hacer como una sazón rápida. Y la verdad que después de un par de días ya los huevos me funcionaban. Funcionaba más o menos como una sartén de acero inoxidable en ese momento, que significa que funcionaba bien, pero no era como una sartén con un antiadherente químico, ¿no? O sea, como era... necesitaba un poco más de grasa que una sartén de teflón o cerámica o de estas para cocinar, pero los resultados ya eran bastante bien. Después de 10 días más o menos, quise usar la sartén para otras cosas porque hasta este momento solamente la usaba como yo usaría una sartén de teflón, significa para cosas sensibles. Yo pensé, mira, lo voy a probar qué tal como una carne, porque leí que también está súper bien para hacer unas buenas costras, para cocinar a alta temperatura. Y la verdad que sí, el resultado de la carne estaba muy bien. De hecho, lo probé uno lado a lado con mi sartén de Le Creuset, el sartén de hierro fundido esmaltado y este sartén. Y el resultado estaba bastante guay. La costra estaba bastante guay. Es súper bien todo, pero con ese calor, con tanta calor, luego cuando lo lavé, saqué como casi todo el sazón que tenía hecho esos días. Así que después de la carne, el incidente de la carne, me tocó resazonar. Entonces lo sazoné de vuelta en el horno, como una vuelta, 1 hora y media más o menos. Y no pasa nada, como después de esa hora ya funcionaba de vuelta. Así que a partir del día 11
decidí solamente usar esa sartén como yo usaría una sartén de teflón, únicamente para dos cosas, para huevos y para panqueques. Porque realmente después de esos 10 días, con la sazón que tenía o que tiene y que sigue teniendo, me funciona perfecto como una de teflón. O sea, como uso muy poca grasa para mis huevos fritos en la mañana y ni siquiera los muevo o se los pongo ahí. Y espero hasta que estén listos y me salen del sartén así como si nada. Y se cambió en mi sartén favorito en el mundo. Es realmente un sartén divino. Ese sartén necesita un buen tiempo para empezar a funcionar. No es como un sartén de cerámica o un sartén de teflón de estos que compras y te funcionan después del unboxing directamente. Puedes hacer tus huevos fritos. Esta es un poco diferente por esta famosa sazón que tienes que hacerle. Y la primera vez nunca te va a funcionar perfecto porque te tienes que acostumbrar al sartén, al fuego que necesite, que requiere. No es un sartén que te va a funcionar, que lo compras y te va a funcionar. Lo bueno es que cuando haces algo mal, cuando te sacas la capa sin querer, cuando algo se te queme, algo que te queda como súper quemado y después para lavarlo lo sacas la capa antiadherente junto con el alimento, cosas que van a pasar. Lo bueno es que no hay ningún problema, solamente metes un poco de aceite, lo metes de vuelta a la placa y después de 4 o 5 minutos o 10 minutos ya tienes de vuelta tu capa y no pasa nada. Y esto te va a durar para toda la vida. Una lección que me llevo después de esos 30 días es que no tener miedo al sartén, no pensar que es como algo que tengo que tener mucho cuidado. Cuando empecé a verlo como una herramienta en la cocina más y lo usé así, empecé a disfrutar la sartén. Es casi imposible dañar ese sartén de manera permanente. La única cosa que te puede pasar es que lo tienes que volver a sazonar y ya está. Después de un mes de testeo para usarlo como un reemplazo para las sartenes de antiadherentes químicos, estos son mis tips. La sazón para mí mejor funciona en el horno. Entonces mi tip sería sazonarla en el horno, aunque el productor de este sartén dice que no. A mí me funcionó perfecto y miren, como el mango no hay nada, no hay ninguna imperfección ni nada. A mí me funcionó perfectamente. Y yo lo sazono a baja temperatura, lo sazono como a 220, 230 más o menos, como una hora. Y de esa manera me queda como una sazón bastante buena, así que esto me funcionó súper bien. El segundo punto es no usarlo con demasiado calor. Si este material es nuevo para ti, como era para mí, es algo que vas a ver muy pronto que este sartén te funciona a temperaturas mucho más bajas que otro sartén de aluminio. Entonces eso es algo que hay que acostumbrarse, que no usa tanto calor como lo estás acostumbrado a lo mejor antes. Para lavarlo, yo lo lavo con una esponja metálica, lo saco todo lo que hay como de restos de alimentos que hay en la sartén y luego pongo una esponja normalita con un poco de jabón y lo paso una vez con un poco de jabón. Porque una cosa que me pasaba con los huevos, por ejemplo, era como que quedaban como un poco con un colorcito del otro lado, que eran como puntitos negros. Yo leí que no hay ningún problema, yo leí que eso es una reacción química del sulfuro que tiene con el material de la sartén. Pero también me di cuenta que cuando empecé a usar un poco de jabón líquido, en vez de solamente la esponja metálica, como al final un poco de jabón líquido, no jamón, me di cuenta que me funciona mucho mejor y me di cuenta que este color ya no estaba en los huevos. Así que yo personalmente no vi ningún punto negativo en usar un poco de jabón líquido. Leí muchas veces que no está bueno, que mejor no usarlo, pero yo lo uso y miren, o sea, la sazón está, no está afectada de ningún modo y me parece un poco más higiénico, la verdad. Y mi último punto para usar este sartén como un reemplazo de sartén antiadherentes es que yo personalmente decidí solamente usarlo para cosas donde normalmente usaría un sartén como un antiadherente químico. Eso significa que no lo uso mucho para cocinar como a alta temperatura, no lo meto nada de cocciones con vino, con limón, con tomates. Yo lo uso más que nada para mis huevos fritos en la mañana y de hecho los uso todos los días para mis huevos fritos en la mañana y me funciona de maravilla. Y para cosas sensibles como por ejemplo panqueques y esas cosas que requieren una sartén antiadherente, para esas cosas los uso. Eso es mi decisión personal, pero como yo decidí usarla como un reemplazo,
de la sartén con antiadherente químico. Solamente lo uso para eso. Conclusión. No era súper convencido y yo creo que le tenía como demasiado respeto y un poco de miedo al hecho de que hay que sazonar y hay que mantener la sazón y todo lo que conlleve. Pero después de hacerlo bien y hacerlo mal muchas veces, 30 días, yo puedo decir que este sartén se convirtió en uno de mis sartenes favoritos que tengo. De hecho, me llegó hace un par de días que es el mismo modelo, pero de forma individual para un huevo frito de una persona o para pancakes chiquititos lindos. La diferencia de sazón, este fresco, este ya un poco más usado, como cada vez se hace como más oscuro. Yo estoy convencido que este sartén está más que capaz de reemplazar sus sartenes antiadherentes y esto fácilmente se va a convertir en tu sartén favorito. Estoy convencido. Y ya lo tenemos, equipo. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido algo nuevo. Y si les ha gustado, háganme el favor y dame un like, un suscribir. Eso me ayuda mogollón con el algoritmo de YouTube. Muchas gracias y hasta la próxima. Sí. Vale.